Entonces, hemos estado estudiando ya por varias semanas la carta de Pablo a los Efesios. Ya estamos terminando esta carta tan preciosa, tan profunda, tan dolorosa también, ¿verdad? Ha sido intensa, una carta que corrige a la iglesia, que corrige cualquier enseñanza equivocada que pudimos haber tenido en el pasado, y que también estos hombres de Éfeso fueron bendecidos por las palabras que el Espíritu Santo inspiró a Pablo. Entonces acompáñame ahí a Efesios, y mientras vamos llegando a esta parte, pues déjenme darles la bienvenida a quienes nos visitan por primera vez. Soy Alfredo Fuentes, pastor de esta congregación, y para mí es un honor poder traer la palabra de Dios un domingo más. Sean bienvenidos. Efesios, estamos llegando al final, pero no me gustaría omitir lo básico y fundamental que está en los primeros versos. Encontramos en el primer capítulo todas las bendiciones espirituales que están prometidas para aquellos que han decidido creer en Cristo. Para aquellos que dicen: Señor, te acepto como mi Salvador. Y entonces Efesios 1 nos presenta las bendiciones que tenemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Habla ahí de un sello del Espíritu como una garantía de que tú estás garantizado para estar con el Señor. Y eso es padrísimo, porque vemos la doctrina de la predestinación, vimos la doctrina de la redención, etc. Pero estas bendiciones espirituales que vimos al principio nos tienen que dar una confianza, hermanos. Una confianza segura de que nuestra relación con Dios no está basada en lo que tú y yo podemos hacer por Él, sino lo que Él ya hizo por nosotros. Y en Efesios 2 vimos que por gracia somos salvos por medio de la fe. En Efesios 2:10, ayúdame ahí, Moni, para ponerlo. Pero en Efesios 2:10 vimos que somos hechos salvos con un propósito. Y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. No solamente estás hecho para adornar una iglesia, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nos fue llevando de esta doctrina de quiénes somos en Cristo, para qué estamos en Cristo, y vimos en los capítulos 4, 5 y 6 que esas buenas obras se reflejan con quienes están cercanos a nosotros. Vimos temas difíciles de aceptar, porque hablamos de los matrimonios, hablamos de los esposos, las esposas, cuál es el funcionamiento o el propósito que Dios diseñó. Hablamos de los roles que tienen los padres, los hijos obedezcan a sus padres, padres críen a sus hijos con toda sabiduría, amonestación y disciplina en el Señor. Y hace 8 días hablábamos del llamado también para el cristiano para servir a Dios aún en un empleo secular. Cómo estamos llamados para poder reflejar a Dios a través de nuestra fe y nuestro comportamiento y nuestras actitudes. Como un campo misionero veíamos los trabajos, ¿no? Y entonces hablaba a los empleados, a los siervos: obedezcan a sus amos. Amos, no traten mal a los siervos ni les amenacen. Y veíamos estos temas que no son populares, no agradan al oído, sinceramente. No, espero no haber sido el único. Alex también me hace segunda y me dice: hoy sí salí todo apedreado. Le digo: salimos, hermanos, salimos, porque no son temas agradables y populares para nuestros oídos carnales. O sea, nuestro oído prefiere más bien escuchar otro tipo de enseñanzas, pero la palabra de Dios en su totalidad es útil, y no podemos evitar estos pasajes que nos van corrigiendo, hermanos. Entonces, la palabra de Dios da por sentado que necesitamos tú y yo estar siendo amonestados constantemente. Si solamente estuviéramos escuchando bendiciones y las promesas y todo lo bonito de la Biblia, pues estamos en peligro, tendríamos una dieta desbalanceada. Por eso en Efesios encontramos una serie de correcciones que nos ayudan a corregir nuestros pasos. Salmo 119, 133
Dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Eso debería ser una oración tuya y mía, constante, cada vez que abrimos la palabra de Dios. Ordena mis pasos, Señor. Corrígeme. No solamente vengo a tu palabra para ver qué puedo obtener de ti, sino más bien cómo tú me vas a corregir a través de ella. Y a veces los no creyentes allá afuera se topan con la incongruencia de los cristianos, la inconsistencia de los cristianos, de lo que dicen contra lo que hacen. Y es en la enseñanza de la palabra, como acabamos de ver, Salmo 119, que vemos al Señor redarguyéndonos, ordenando nuestros pasos para andar en una vida conforme a Cristo, conforme al supremo llamamiento que tenemos. Entonces, en ese paso vamos dejando de parecernos a nuestra vieja persona para parecernos más a Cristo. Y llegamos a esta parte, la parte final de la carta. Encontramos uno de los temas muy predicados y muy populares, que es la armadura de Dios. Y por muchos años, sinceramente, yo les puedo contar que escuché muchísimas predicaciones sobre la armadura de Dios. Incluso hasta ponían a un chavo y lo vestían y te enseñaban y todo. Pero cuando entiendes todo el contexto de la carta y llegas a esta porción de la armadura de Dios, vamos a encontrarle un sentido mucho más profundo y con más aplicación para nuestra vida. Porque, ¿qué hace esta porción aquí? ¿Por qué Pablo escribe al final este llamado a vestirnos de la armadura de Dios? Y como te digo, estudiar este tema fuera de las verdades doctrinales del capítulo 1, 2 y 3 de Efesios es como tomar jóvenes de la calle, ponerles un traje de soldado y esperar que por eso ya estén listos para defender una nación. ¿Tú crees que eso es posible? O sea, que tú le pongas el traje de un soldado a cualquier civil y ya con eso garantices una ejecución militar. Definitivamente no. Entonces, por eso, el soldado primero sabe quién es, en quién está, y el uniforme realmente es útil para su identidad. Esto es importante, porque va a concluir Pablo en esta última parte de Efesios, hablándole no solamente a la iglesia local, le habla a la iglesia universal, le habla a todas las iglesias de todos los siglos, con una exhortación e instrucción para vivir la vida cristiana, fortalecidos y no como debiluchos, vulnerables a cualquier desafío de esta vida. Y es importante porque pone esto Pablo en esta última porción. Pero mira, sin adelantarme, en 10 versos vamos a ver este tema. Lo voy a partir en 2 por cuestión de tiempo. Pero vamos a ver la lectura del capítulo 6, del 10 al 20, para que veas cómo Pablo presenta quién es la fuente de nuestra fuerza y cuál es la armadura de Dios para atravesar las batallas que vamos a tener como creyentes. Entonces, acompáñame, Efesios 6, versículo 10 hasta el 20, dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer
con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por permitirnos entenderla a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque a través de ella tú vas corrigiendo nuestros pasos, pero también nos vas advirtiendo, nos vas amonestando y sobre todo nos vas mostrando el camino, Señor. Eres un Dios justo y bueno y no nos pides algo que no podamos hacer. Así que a través de tu Espíritu Santo ayúdanos a entender todo esto. Padre, te pido también que tú blindes este lugar, todas las mentes que estamos en este lugar, para no ser distraídas por el enemigo, para la verdad que hoy vas a presentar a nuestras vidas, Señor. Te pido que me ayudes a explicar esto conforme a tu palabra, que tu Espíritu me guíe, Señor, y quita toda humanidad de mi boca, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hermanos, hay una guerra. Hay una guerra que tú y yo no vemos físicamente, pero existe, y lo acabamos de ver aquí. Tenemos una lucha, pero no es una lucha contra carne ni sangre. Y quizás conoces esta historia, un 7 de diciembre de 1941. El mundo conoció lo que sucede cuando se ignora o se subestima al enemigo. 1941, ya te imaginarás de qué guerra estoy hablando. Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas militares establecidas en una región llamada Pearl Harbor sabían de los temibles y los kamikazes y todas estas figuras militares japonesas, y sabían también de las tensiones tan fuertes que había entre Japón, Estados Unidos y todos los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta flota de militares prevalecía con una mentalidad de complacencia y falsa seguridad. Los soldados y los marineros que estaban en esta región estaban en una rutina de domingo por la mañana en paz. La flota estaba anclada y no había ninguna señal de advertencia que les hiciera estar firmes y estar preparados. Aunque hubo ciertas señales, hubo un submarino por ahí un submarino japonés que encontraron y que destruyeron, no les alertó, no despertaron. Y bueno, también el radar, dice la historia, que detectó a varios aviones, grupos de aviones acercándose, pero en estos casos las advertencias por parte de este ejército fueron simplemente desestimadas. ¿Quién se atrevería a atacar al ejército más poderoso del mundo? ¿Quién se atrevería a atacar en sus terrenos? Y el mensaje era: somos Estados Unidos. No hay ejército más poderoso que nosotros. Pues bueno, a las 7:55 de la mañana, el enemigo, que estaba preparado, simplemente atacó y la sorpresa fue total. La flota del Pacífico desapareció. Miles de personas murieron en este evento y todo quedó paralizado en menos de 2 horas. Fue una gran pérdida para el ejército de Estados Unidos. Miles murieron, como te digo, y miles de pérdidas. ¿Y por qué te estoy contando esta historia? Porque hay una verdad. Aún tú y yo no estamos en el cielo para poder confiarnos completamente. Y espiritualmente hay una guerra. Hay un conflicto, una lucha que nos está diciendo Pablo. Hay un conflicto espiritual que inició desde que Satanás se rebeló, desde que Satanás tomó a 1/3 de los ángeles y los confundió. Y Satanás ha intentado destruir o pervertir la creación de Dios desde tiempos ancestrales. Pero su mayor engaño, hermanos, no es que se aparezca y que te mueva las sillas y que te prenda la tele en la noche. Ni tampoco perseguirte. Satanás no necesita perseguirte o ponerte una tentación espectacular para que caigas. Su mayor engaño es como en esta guerra: hacer que te confíes, convencerte de que no hay peligro, convencerte de que todo está bajo control y que puedes relajarte espiritualmente. Esa es su mejor estrategia. Así que Pablo, considerando todo lo que ha venido enseñando, que han sido verdades duras para cada rol,
va a decirle a los hermanos y va a decirnos a nosotros, prepárense, porque van a venir ataques a lo que yo les acabo de decir. Y fíjate, versículo 10 dice, por lo demás, en una especie de cierre inolvidable de la carta, Pablo está englobando esto y les dice, hermanos míos, ya no les está hablando a los padres, a los hijos, a los esposos, ya es a todos, hermanos míos, todos necesitamos fortalecimiento en el Señor y en el poder de su fuerza. Este llamado de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza es simplemente sean fuertes. Pero esta fuerza no proviene de tus capacidades, dice que proviene del Señor y de su gran poder. Ahora, los efesios eran una de las iglesias más maduras. No les está hablando a los corintios. Si tú ves incluso en los mensajes a la iglesia en Apocalipsis, te das cuenta que Éfeso era una de las iglesias que tenía unas bases doctrinales más fuertes. Y les está diciendo, fortalezcanse. ¿Por qué? ¿Acaso eran débiles? No, hermano, porque tú puedes sentirte hoy doctrinalmente fuerte, puedes sentirte listo y preparado, pero como en toda batalla, las fuerzas se van agotando. Llega el cansancio a nuestras vidas y en lo espiritual también. Por eso el llamado es a estarse fortaleciendo constantemente en el Señor. O sí, déjame decirte que la vida cristiana no se trata de una vida sin conflictos y que todo es color de rosa o es un Disneylandia espiritual como muchos falsos maestros prometen. No. La vida cristiana involucra conflictos, pero la fuente de fortaleza para sobrellevar estos conflictos, dice aquí que está en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién está escribiendo esto y dónde lo está escribiendo? Es Pablo. Está encarcelado. No es un Pablo que está en su escritorio en una residencia en Houston, con un jet privado en su hangar y una limusina esperando para llevarlo a compartir el evangelio por todas las naciones. Es un apóstol encerrado en una cárcel que acaba de pasar un naufragio, todo eso está en Hechos 28, acaba de pasar un naufragio, que casi muere, que viene de una persecución de sus hermanos en Jerusalén, y te dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo indirectamente nos está diciendo, si yo permanezco en este camino y puedo estar fortalecido es por el Señor, no por Roma, no por la iglesia. Así que hermano, esto te garantiza y me garantiza que el poder del cristiano no radica en nuestras condiciones, en cómo estamos o dónde estamos, sino radica en nuestra dependencia del Señor. Y así lo expresó otro hijo de Dios, el profeta Isaías. Acompáñame a Isaías 40, 29 al 31, porque date cuenta, los hombres de Dios necesitan estar fortaleciéndose en Él. Isaías 40, versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Qué nos espera a los que ya estamos no jóvenes? Jóvenes en el espíritu, amén, sí estamos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, ¿en quién esperas tu fortaleza? ¿En quién estás recargándote para atravesar tus batallas diarias en esta vida? ¿En una persona, en un trabajo, en una condición física, en una condición económica o en el Señor? Esa es la pregunta que todo cristiano debe de hacerse, porque a veces llegamos bien cansados y es que nuestra fuente de fuerza no está siendo el Señor. El Señor y su poder es el que nos mantiene firmes y preparados para las batallas espirituales. Así que ese es el primer y gran elemento. Pero el segundo elemento que presenta Pablo en Efesios viene en el versículo 11, 6:11, donde dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, una cosa es fuerza y poder en el Señor y otro elemento es vístete.
Equípate. Dios ha provisto herramienta para que estés preparado. Y esta invitación de vestirse o ponerse la armadura de Dios probablemente está inspirada porque Pablo está encerrado con romanos, con soldados romanos. Incluso la historia habla que le encadenaban a un soldado. Le ponían una cadena y estaba pues todo el tiempo con él. Lo que Pablo veía era a un soldado todo el tiempo. Entonces, probablemente esté inspirado Pablo para ilustrar la verdad de la armadura usando lo que tiene enfrente, la armadura de un soldado romano. Así que, equipados de su armadura con un propósito. No es como el 20 de noviembre o como el 16 de septiembre que sale el ejército y presume su traje, pero no lo usa. O presumen sus armas, pero no las usan. Lo hacen quizás para mostrar la capacidad militar, ¿no? Los países suelen hacer eso, pero hasta que no se usan las armas de la milicia, sabes si son efectivas o no. El propósito de vestirse con la armadura de Dios aquí mismo nos los revela, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firme. Es otra palabra clave de este texto. Y es que es importante considerar, hermanos, que Satanás quiere tambalearnos. Y para que tú y yo podamos estar firmes necesitamos estar equipados. Y hay un asunto de suma importancia. Hay un enemigo espiritual. Tú no lo ves con tus ojos, pero tiene estrategias sutiles para destruirte. Dice aquí la palabra acechanzas del diablo. ¿Qué son acechanzas? La palabra que ocupa original aquí es metodías y habla de métodos estratégicos, métodos que Satanás ocupa para un ataque efectivo en la vida del creyente. No son ocurrencias. No es como que Satanás anda viendo a ver en qué momento te puede aventar un dardo. No, son cosas bien planeadas. Por lo tanto, no se anuncia, está oculto, busca la debilidad, aprovecha tu cansancio o tu distracción, como lo vimos con estos hombres de Pearl Harbor, y apunta a la rutina. Le encanta la rutina a Satanás, que tú tengas ya tu rutina bien clara. Por eso les decía hace ratito en la mañana, o sea, yo ya tenía mi rutina de la semana. Yo ya sabía que iba a tener un discipulado, que iba a hacer tal. Y gracias a Dios que me despertó con un tema de salud de mi hijo, para poder volver a depender más de él, ¿no? Pero la rutina también es uno de los asuntos favoritos de Satanás, porque es donde te puede tomar. De hecho, has escuchado que incluso si tú quieres garantizar tu seguridad para que nadie te secuestre, bueno, si alguien es secuestrable por temas de lo que quieras, te dicen siempre cambia la rutina de tu trayecto, no te vayas siempre por el mismo lugar. Espiritualmente es lo mismo, Satanás aprovecha la rutina. Pero dice aquí que él acecha. Y en este sentido está usando la palabra como un león que acecha a su presa. Y ocupa engaños sutiles, pero no siempre obvios. A veces las acechanzas de Satanás vienen disfrazadas de lógica o de buenas intenciones, o de preocupación excesiva, o incluso hasta de falsa santidad. El enemigo no te va a poner cosas que tú identificas malas, te va a poner cosas buenas. Un trabajo, una pareja, un viaje, un ministerio también te podría poner, aunque no estés preparado y te lo ponen, sí, tú puedes, tú tienes muy bueno esto, tal. Satanás va a tratar de poner cositas ahí que tú vas a decir, pues no tiene nada de malo. Pero ojo, cuando tú estás firme, vestido de la armadura de Dios, vas a tener un filtro para saber si esto viene de Dios o no de Dios. Dice, estamos firmes cuando estamos vestidos para la batalla. Si tú estás en pijama, pues terminarás relajándote, hermano. Por eso, estar vestido es tan importante con la armadura de Dios. ¿Cuánto pesaba una armadura de un soldado romano? ¿Cuánto te imaginas el peso? Acuérdate que eran vestidos de metal. 30 kilos, exacto, de 30 a 35 kilos era el peso de la armadura de un soldado. ¿Quién se puede dormir con 30 kilos encima de uno?
Nadie, ¿verdad? Pero ¿qué tal si te pones una pijamita de algodón y te sientas? En 5 minutos te duermes. Por eso el verso 10 y 11 nos muestra estos componentes esenciales y necesarios para poder estar listos ante cualquier ataque de Satanás. Muchas enseñanzas sobre la lucha cristiana descuidan el primer punto: fortalécete en el Señor. Esos 35 kilos pesan y te van a gastar, pero si estás fortalecido en el Señor, puedes ponerte la armadura, estás listo para estar armado. Si tú tomas a un hombre débil, flacucho, que apenas puede mantenerse en pie, todo desnutrido, y le pones la armadura de un soldado romano, seguirá siendo un soldado ineficaz y será derrotado fácilmente aunque tenga la armadura. ¿Te das cuenta de la importancia de estar fortalecidos en el Señor? Es importante para poder tener la armadura de Dios. Ahora, cuán importante también es tener claro lo que es ser fortalecidos en Él. Y quiero regresar un poquito al primer verso que vimos. Fortalecidos en el Señor. Observa que dice en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice por el Señor. Y aquí las palabras son importantes. En el Señor implica recordar nuestra posición en Cristo que vimos en Efesios. ¿En quién estamos? En Él. No estamos con Él, estamos en Él. Y es parte de la doctrina que vimos de Efesios 1, 2 y 3. Hermano, si tú estás en Él, tu fuente de fuerza es Él. Cuando tu vida y mi vida está posicionada en el Señor, estamos en unidad con Él y entonces poseemos el poder adecuado para vencer al enemigo. Acompáñame a Juan 15, 4 y 5, porque ahí está el mensaje de estar en Él. Porque muchos fracasan en su acercamiento a Dios porque ven a Cristo solo como una fuente de donde pueden despacharse para sus propios intereses y no lo ven como el lugar a donde pertenece, donde estamos, donde somos cimentados en la piedra angular que es Él. Juan 15, 4 y 5 dice: permanezcan en mí y yo en vosotros. ¿Y cómo permanecemos en Él? Ahorita lo vamos a ver. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. El poder del creyente proviene de estar en Jesús. Separados de Él, no podemos hacer nada. Pero en Cristo tenemos disponible toda la fortaleza de su poder. Esto es increíble porque se une con uno de los mandamientos: permanezcan en mí y mis palabras en ustedes. Ahora, si ya estamos en Él, como hemos entendido toda la carta de Efesios, ¿por qué llama entonces Pablo a fortalecerse? Si ya estás en el pámpano, la vida está en el pámpano, pues ya no necesita pedirle fuerza. Pablo nos invita a fortalecernos porque necesitamos reconocer nuestra dependencia total del Señor. Es un tema de reconocimiento. No de que Dios te bloquee la fuerza, sino a veces nosotros mismos dejamos de reconocer nuestra fuente de fuerza. Y el llamado es, número 1, fidelidad al Señor. Tú y yo reconocemos nuestra fuente de fuerza en Él cuando somos fieles a Él, cuando no buscamos en otro lado nuestra fuerza. A veces somos bien infieles y buscamos al Señor ya cuando todos los demás recursos los agotamos. Cuando debería de ser al revés, primero buscar en Él ayuda y consejo y lo demás, pues bueno, a ver qué funciona. Fidelidad al Señor implica este reconocimiento. Número 2, confiar en su poder. Eso implica no tratar de ayudarle a Dios. A ver, Señor, ya te tardaste un poquito, te voy a echar la mano porque veo que no avanza esto. No, confía en sus tiempos, confía en su poder. Fidelidad y confianza habla del reconocimiento de que Él es tu fuerza. Y esto es lo que Pablo quiso decir cuando escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la esencia de ese versículo.
Pero cuando el cristiano olvida la fuente de su fuerza, que es el Señor, y comienza a confiar más en sus esfuerzos, más en sus capacidades, entonces ya no viste la armadura de Dios, porque ya no la ve tan necesaria, sino solamente lo que Él considera necesario para atravesar esta vida. Pues el resultado, hermanos, es que el creyente queda vulnerable, queda impotente ante la tentación, y queda desarmado y queda expuesto a cualquier acechanza del enemigo, y es un enemigo cruel. Si Pablo escribe estos últimos versos, hermanos, para exhortar a estos hombres de Éfeso, es porque aún teniendo la doctrina más pura en nuestros corazones, podemos excedernos de confianza. Podemos confiar de más en nuestras capacidades y en nuestras ideas que en sus palabras y sus fortalezas. Así que, hermano, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué es importante esto? Versículo 12, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha. Estamos en conflicto, estamos en guerra. Pero dice aquí Pablo que nuestra lucha no es contra personas, sangre y carne. Nos enfrentamos a un enemigo que no vemos. Eso es lo más complicado. Un enemigo espiritual. Tu enemigo no es tu jefe, no es tu vecino, no es tu cónyuge, ni tampoco cualquier persona con la que te peleas constantemente. El enemigo está en el aire. Es espiritual. Así que si tú y yo entendemos esto, que no luchamos contra carne y sangre, necesitamos entender con quién luchamos, quiénes son nuestros enemigos espirituales, y esto es vital. La lista, creo que Pablo la describe aquí bastante bien, hablando de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta lista indica un poco más de jerarquías de seres malignos que cumplen órdenes de Satanás o una función organizada estratégicamente y militarmente, más que diferentes personas o diferentes entidades. Todos son ángeles caídos, son demonios, son espíritus malignos. Pero ¿qué hacen estos espíritus malignos? Y esto es algo que necesitamos entender, porque con esta lista tenemos claro que nuestros enemigos no son humanos, y al estar expuestos a estos enemigos espirituales que odian a Dios y a nuestro Salvador, es importantísimo que tú y yo sepamos cómo es nuestro enemigo y cómo ataca a nuestra vida espiritual. Sería mucho más sencillo, hermanos, que el adversario de nuestras almas simplemente viniera a nosotros y honestamente tocara la puerta y te dijera: buenos días, soy el diablo y quiero que te metas en algo que te causará mucha miseria y mucha desdicha y que deshonrará a tu Salvador. Si solo me escuchas y me obedeces, creo que podré lograr esto. Claro que sería mucho más fácil. ¿Cómo le responderías? Sáquese de aquí. Quítate delante de mí, Satanás. Te reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero él no viene de esa manera. No va a venir de esa manera. Se transforma en ángel de luz. Busca engañarte. Es el padre de la mentira. No por nada se ganó ese título. Así que usará la mentira como su mejor arma. Y creo que cualquiera de los que estamos aquí, hasta un niño, entiende la comparación entre la luz y las tinieblas, entre la dualidad del bien y el mal. Satanás se disfraza como ángel de luz. La palabra lo dice. Muchas acechanzas de Satanás van a venir disfrazadas a tu vida como bendiciones y como luz, con un propósito claro: destruirte, destruir tu vida espiritual. Satanás es un viejo luchador.
La Biblia nos ha mostrado cómo es su andar. Se ha dedicado a engañar tanto a hombres como a mujeres durante al menos 6 milenios. Así que no va a dejar de intentar impedirnos progresar en nuestra vida espiritual y nuestra experiencia en Cristo. Por lo tanto, tú y yo necesitamos estar conscientes de esta lucha espiritual para no confiarnos. Y quiero profundizar en esto, pero antes de esto, obsérvalo. Las últimas semanas estuvimos hablando de diferentes roles como creyentes, donde hablábamos de la sumisión, sometidos unos a otros, ¿no? En el temor de Dios. Ok. Luego pasamos a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los padres, etc. Y te apuesto, bueno, apostar no es bueno, pero te aseguro que varias de las cosas que escuchaste aquí, en tu mente dijiste, no, esto es muy exagerado, esto no se puede, esto sobrepasa lo racional. Y pudiste haber pensado en desestimar mucho de las enseñanzas que vimos. Déjame enseñarte dónde es la batalla espiritual, porque esas batallas se dan en la mente. La palabra de Dios llega a nuestro corazón y Satanás, astutamente, va a tratar de desvirtuarla. El campo de batalla no es en una casa embrujada, ni en una casa donde juegan la ouija y todo eso, digo, sucede, pero la batalla espiritual real sucede aquí, hermano, en la mente. ¿Por qué quiero tomar? ¿Y por qué pausé? Mira, ya anda aquí también. No le pareció que vamos a hablar de él. No voy a acabar el día de hoy con la armadura de Dios, lo voy a pasar para el siguiente sermón, porque quiero que tú y yo ya entendamos algo sobre la guerra espiritual. Quiero profundizar en esto porque hay una verdad, hay un mundo espiritual y hay una guerra espiritual. La iglesia de esta época, estamos en terrenos peligrosos porque en algunas iglesias no se toca este tema, en otras iglesias se sobretoca el tema, pero incorrectamente, y entonces abusan de la ignorancia para poder hacer una especie de diferentes cosas raras, que no necesariamente es la guerra espiritual. Por un lado tenemos a los que tienen un mal entendimiento de lo que es una guerra espiritual y se la pasan atando al diablo cada 8 días y pisoteándolo y guerreando y aventando banderas y haciendo todo, pero el diablo se les desatora cada 8 días, porque cada 8 días lo están atando, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es la guerra espiritual. Por otro lado y extremo están las iglesias que evitan el tema por completo. Pero esta guerra espiritual existe y si no la tocamos, estamos vulnerables como estos hombres de Pearl Harbor que se confiaron que no existía un enemigo. Así que ignorar el conflicto, desestimarlo, es muy peligroso. Por eso necesitamos estar conscientes, hermanos, que hay una batalla espiritual que se está llevando a cabo en este preciso momento y a nuestro alrededor. Pero no solamente ser conscientes de ello, sino también estar vigilantes y preparados. Pero sobre todo tener la valentía y el arsenal correcto para enfrentarlo. Tú vas a decir, oye, yo vine a escuchar buenas noticias, no a decirme que estoy en guerra. Pero es importante, hermano, porque no es que se te va a aparecer al ratito en la noche mientras vas al baño a las 12 con las luces apagadas. No, no es eso. Va a estar acá en tu mente tratando de desestimar. Observa esto. Pablo no está hablando de luchar contra demonios. La guerra espiritual no se trata de convertir a los cristianos en Val Helsing o los cazafantasmas, persiguiendo demonios. No trata de eso. Es verdad que Jesús en los evangelios lo vemos y a los apóstoles expulsar demonios, es verdad, está en la palabra de Dios, pero eran junto con otras señales donde servían para demostrar la autoridad de Jesucristo. Pero nunca fue el propósito de los apóstoles y de Jesús andar liberando a toda la gente de sus demonios. El ministerio de Jesús fue anunciar la buena nueva de salvación, no andar luchando contra demonios. Así que no entiendo por qué los creyentes deberíamos de tratar de andar luchando espiritualmente y guerreando contra cosas que Jesús no nos dice eso. Que el Señor nos dice, mantente firme, no es ve y pelea.
Así que, hermanos, aunque es posible que demonios se manifiesten, esto es real, en ciertas circunstancias son muy evidentes, la clase de batalla espiritual que la mayoría de los cristianos vamos a enfrentar, nunca vamos a ver a un demonio, nunca vamos a ver al charro negro, ¿no? Como dicen por ahí. Como te decía, la mayor parte va a ser en el campo de batalla de nuestra mente y nuestro corazón. Acompáñame a 2 Corintios 10, 3 al 5, porque es el texto que soporta esto que te estoy diciendo. Vamos a ver cómo nuestras armas espirituales no derriban demonios. Vamos a ver qué derriban. 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice así: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué derriba? Derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia son para derribar todo eso que se levanta contra el conocimiento de Dios y todos esos argumentos y altivez que el enemigo ocupa para poder llevar cautivo todo pensamiento a que no obedezcas a Cristo. Ahí está el principal campo de batalla. Quizás todavía no me crees. La Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de guerra. Desde Génesis 3 empieza un conflicto que va a acabar hasta el Armagedón y cuando Satanás sea lanzado al lago de fuego. Toda la Biblia es un conflicto espiritual. Pero fíjate, justo así comenzó esta lucha espiritual en el hombre en Génesis 3, siendo atacado con argumentos, con altivez, levantándose en contra del conocimiento de Dios y llevando el pensamiento de Eva y de Adán a la desobediencia de Cristo, la desobediencia a Dios. Génesis 3:1. Vamos a verlo rápidamente, es una historia que tú ya te la sabes, es de escuelita bíblica dominical, pero la vamos a ver muy rápido. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Cómo era la serpiente? Astuta. ¿Cómo atacó la creación de Dios? Con un argumento. ¿Qué tenía este argumento? Pues tenía la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? Pero esta palabra no estaba completa, estaba distorsionada. Dios os ha dicho. ¿Qué elementos ocupó para derribar fortalezas, derribar la palabra de Dios en Eva? Ocupó elementos que para ella eran conocidos como los elementos del huerto. ¿Con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Satanás ocupa lo que tú tienes ya familiarizado para poder tratar de convencerte de que tú sabes de qué estás hablando. Astutamente va a tentar con cosas conocidas más que desconocidas, porque es más efectivo. Pero versículo 2, la mujer, ¿qué hizo? Fíjate, respondió a la serpiente. Error número 1. ¿Por qué tiene que hablar con la serpiente? Respondió a la serpiente y le dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El primer error de Eva fue ponerse a hablar con Satanás, astutamente, mantener una conversación con la serpiente. Pero no es una conversación mala, empezó como una conversación retadora, un argumento retador. Pero es muy grave, hermanos, que tú y yo tratemos de corregir al engañador. Él es astuto, él sabe cómo engañar. Así que no intentes tratar de explicarle o corregirle, porque es una trampa para que caigas, para enredarte en tus propias palabras o entendimiento de la verdad. Génesis 3, 4 y 5, fíjate. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí viene el ataque. El argumento para desacreditar la palabra de Dios. No vas a morir, no es tan grave. Puedes hacerlo. Dios sabe que si lo haces incluso vas a ser como Él, altivez. ¿Te das cuenta? ¿Cómo el argumento se va convirtiendo en un dardo envenenado? ¿Cómo Satanás ocupa el Dios os ha dicho? Satanás sabe la palabra mejor que tú y que yo. Se la sabe perfecto. Tan perfecto que la va a tratar de distorsionar y a ocupar nuestra ignorancia para envenenarnos. El primer ataque de Satanás está dirigido contra la palabra de Dios. Si él consigue confundirte acerca de lo que Dios dice o hacerte dudar de lo que Dios dijo, como lo hizo con Eva, pues entonces su batalla está parcialmente ganada. Qué peligroso es abrir espacio para tratar de debatir con el enemigo. La batalla espiritual es muy personal para cada cristiano. Satanás y sus legiones, lo que acabamos de ver, no necesitan aparecer en tu casa. Necesitan simplemente engañarte a través de argumentos, tocar esas partes que a ti te interesa conocer, decirte no morirás, no es tan grave como Dios dice. Y a veces el engaño, ese sigue siendo su arma más efectiva. Así que Satanás no necesita perseguir a la iglesia para atacarla. Simplemente Satanás necesita infiltrarse en la iglesia para engañarla y para destruirla. Por eso hoy vemos iglesias que a lo malo llaman bueno, que lo que te dicen, lo que cuenta es la intención, hermano. Lo vimos este mes o el mes pasado, ¿no? Cómo permiten tradiciones que tienen un trasfondo satánico, un trasfondo espiritista, un trasfondo demoníaco, que es el Halloween, y lo aceptan como es un medio para atraer chicos a la congregación. No tiene nada de malo. Es un medio para atraer personas, porque no tiene nada de malo disfrazarse, no es tan grave. Eso es lo que Satanás ha infiltrado en las iglesias. Y sí, no es malo disfrazarse, pero tienes 364 días para hacerlo. Disfrazar a tus hijos de lo que quieran 364 días. ¿Por qué justo el 31? Porque Satanás ha metido ese dardito de acéptalo, no es tan grave. Así que las iglesias han dejado al lado enseñanzas clave sobre el pecado, sobre la ira de Dios, porque eso espanta a la gente. Híjole, hermano, no, es que eso no hay que predicarlo, porque si no la iglesia ya no vamos a llenar las sillas. Hermano, la iglesia está bajo ataque, esa es una realidad. Por eso necesitamos más que nunca permanecer en su palabra, permanecer en su verdad para no ser engañados y destruidos. Satanás nos invita a añadir a nuestra propia interpretación lo que dice la palabra de Dios y por tanto anular la voluntad declarada en ella. Fíjate, hoy iglesias en Norteamérica se están cuestionando si Dios realmente dijo que la homosexualidad era mala. ¿O Dios realmente dijo que hay dos géneros? ¿O realmente Dios dijo que el infierno existe? Podría ser aquí también. ¿O Dios realmente dijo que solo Jesús es el camino y la verdad en la vida? Yo conozco budistas que son muy buena gente. Conozco a hinduistas, conozco a musulmanes que son súper buena onda. Yo creo que Dios podría perdonarlos. No creo que Jesús sea el único camino a Dios. ¿Te das cuenta? Satanás ocupa la mentira para que tú y yo tropecemos con interpretaciones equivocadas de su palabra. Y esa artimaña Satanás lo ocupó incluso con el mismo Jesús. Lucas 4, 10 al 11. En esa porción está la tentación a Jesús. ¿Y qué hizo Satanás en Lucas 4, 10 al 11? Fíjate, cita la palabra de Dios. Al mismo Jesucristo trató de engañar con esta misma estrategia, esta misma artimaña, diciéndole, Lucas 4, 9, desde el 9, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, retándolo, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden. Citando el Salmo 91, 11 y 12, Satanás reta a Jesús.
a persuadir de que actuara conforme a los deseos de su carne y no conforme al Espíritu. Así que esos ataques del diablo los vemos día a día con los maestros de la prosperidad o los falsos maestros que citan las escrituras de manera egoísta con un propósito: usar la palabra lo suficientemente estratégico para que suene real o con autoridad, pero la tuercen para que se ajuste a sus agendas personales. Es una estrategia muy efectiva de Satanás. Incluso hacen milagros. Satanás también tiene poder, por si no sabías. Un poder limitado, pero también puede hacer cosas milagrosas. Satanás está engañando a la iglesia actualmente. Es triste ver muchas iglesias inclinadas a eventos donde aparecen polvos de oro en sus manos y diamantes. Satanás puede hacer esos milagros también. Y deslumbra muy fácilmente a los creyentes ignorantes de la palabra de Dios. Porque la mayoría de los que participan no tienen ni idea de que están siendo víctimas de estas artimañas por ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que tener adormecidas a las mentes con señales espectaculares, deslumbrantes, vacunan a la audiencia contra el evangelio de verdad. Por eso hay personas que llegan a visitarnos, ¿no? Y cuando pues escuchan que la Biblia va como va, o sea, yo no la filtro. Y a veces son mensajes bien duros, ¿no? Y pues llegan a decir, no, es que yo esperaba otra cosa, escuchar como otro tipo de mensajes. Y sí, es porque están acostumbrados a estar escuchando que Dios quiere su Suburban dorada fuera en su casa el día de mañana, ¿no? O que quiere su mejor versión o al campeón que hay en él. Y esos son ataques y artimañas de Satanás para adormecer las mentes. Satanás sabe que no puede llegar a los creyentes maduros con un ataque frontal a sus valores y convicciones, así que se cuela también por la parte trasera, haciéndose pasar como un amigo, como una alternativa razonable. Y bueno, llega con argumentos de este estilo: sí, yo puedo hacer esto porque tengo la capacidad o la madurez de sobrellevarlo. Esto es interesante, hermanos, porque a veces encontramos argumentos en los creyentes que te pueden decir, bueno, técnicamente sé que está mal vivir con mi novio, pero pues puedo darle un mejor testimonio si estoy con él las 24 horas, ¿no? O bueno, sí, técnicamente está mal que vaya con mis amigos al antro y esté ahí en esto, pero ahí les puedo predicar. Hermano, no te estoy diciendo que hagas esto y lo otro. O sea, el Espíritu es el que nos dice qué es bueno, qué es malo. Pero a veces justificamos acciones pensando en que ahí voy a poder evangelizarles bien o me van a poder conocer más. U otras personas que también hoy dicen, no necesito ir a la iglesia para ser espiritual. Yo me conecto a Dios a solas en un bosque y de todos modos, pues las iglesias están llenas de hipócritas y pues yo soy demasiado justo para asociarme con ellos, ¿no? Son argumentos que entran por la puerta trasera. Sigue resaltando una madurez espiritual, pero sigilosamente inyectando malas interpretaciones de la palabra. Este es el tipo de ataque que padecemos, hermanos. No que nos muevan las sillas, no que se apaguen las luces en la noche. Son los ataques que vienen a desestimar la palabra de Dios y a buscar que tú la interpretes a tu modo. Versículo 13, y estamos acabando. Dice Efesios, acabando esta parte porque todavía falta entre 8 días una buena sección. Dice, por tanto, ¿qué tanto, hermanos? Pues todo lo que acabamos de ver, estos ataques estratégicos de Satanás. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estés firme. El Señor nos muestra que podemos estar protegidos al considerar vestirnos con esta armadura que vamos a ver dentro de 8 días.
El Señor nos muestra que podemos hacer frente a estos argumentos, permaneciendo en su verdad, en la oración, con los pies aprestos al servicio a Dios, con muchos elementos que vamos a ver. Y esta armadura, a diferencia de los vestidos de justicia que Dios nos pone, esta armadura te toca ponértela a ti. La armadura para la guerra necesitamos ponérnosla pieza por pieza para permanecer firmes. Y el propósito sigue siendo claro, para estar armados, para estar equipados y poder resistir y estar firmes, que tu fe no esté tambaleando. Esa es la razón. Fíjate, no dice equipados para atacar, lo que te decía al principio, equipado para resistir, para estar firme. Pero ¿por qué no somos llamados a atacar los argumentos? ¿Por qué no somos llamados a atacar las huestes espirituales? Porque hay algo interesante que quiero que me pongas mucha atención en esto. La guerra espiritual es la única guerra que se gana que se pelea desde la victoria. A diferencia de todas las demás guerras que se pelea para ganar, la batalla espiritual la peleamos desde la victoria. Cristo ha derrotado, Cristo ha ganado esta batalla. Y un error común es pensar que Satanás y Dios están peleando uno contra otro. Luego hay hasta fotos, ¿no? Donde están echando como luchitas así, ¿no? Venciditas, ¿no? Ese es un error, hermanos. Satanás no es adversario para Dios. Esto es completamente falso y no tiene comparación. Mateo 4:10, que es parte también de la tentación de Jesús, le dice Jesús a Satanás, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás no es igual que Dios. Dios no tendría por qué rebajarse a pelear con alguien inferior a Él. Otro error que llegamos a tener de la lucha espiritual es que estamos llamados a vencer al diablo, cuando realmente lo que su palabra nos dice, resiste a Él y Él se largará. Santiago 4:7, eso está ahí. Santiago 4:7 lo dice de esta manera. Someteos, fíjate, someteos, la palabra que vimos en Efesios, o sea, funciona conforme a lo que Dios te dice. Someteos pues a Dios, resiste al diablo y Él huirá de ti. Simplemente va a decir, no, pues con este ni vale la pena, me voy con el siguiente. Pero no, tienes al creyente tratando de pelear contra Él, ¿no? Cuando simplemente es resiste, firme, fuerte, fortalecido y equipado. Y por último, Satanás está derrotado, Colosenses 2:5, uno de los textos más sublimes que encontramos en la Biblia, todo Colosenses 2:15, dice, y despojando a quienes, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todas estas potestades y huestes están derrotadas, están humilladas públicamente. Entonces, hermano, tú y yo peleamos esta batalla desde la victoria. Ya sabemos cómo acaba, y es como cuando ves un partido en la repetición. Ya sabes que México ganó, ojalá. Ojalá, ¿verdad? Pero imagínate que México ganara la Copa del Mundo, que tú ya lo sabes y ves las repeticiones. Pues ya no lo ves igual porque ya sabes que ganó. Pero cuando no sabes qué pasó, estás completamente ansioso y sabes qué va a pasar, ahí viene el contraataque, lo que quieras. No, hermano, el creyente pelea esta batalla en la confianza de que su Señor ha ganado esta batalla. Esa es la gran diferencia. Así que nuestra posición o nuestro llamado en esta batalla espiritual es clara. Número 1, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 2, vístete de toda la armadura, no solamente de lo que tú consideras que te gusta, de toda, para que puedas estar firme contra las artimañas de Satanás y para que resistas el día malo, habiendo acabado todo, estés firme. Sin la fuerza de Dios y la protección de la armadura espiritual, esto es imposible, hermanos. Nuestra fe va a estar siempre cayéndose por estos ataques de Satanás.
Y déjame concluir con la historia con la que iniciamos, de Pearl Harbor. La vulnerabilidad no viene de la debilidad. El ejército de Pearl Harbor era muy fuerte. Vino de la negligencia y el exceso de confianza. El cristiano que se relaja, que subestima al enemigo, que ignora las advertencias, que desecha los consejos de la palabra de Dios, que confía más en él, no pasa nada, yo lo puedo resistir, aquí no va a pasar nada. Se encuentra como esa flota anclada en Pearl Harbor un domingo por la mañana sin estar listos para un ataque. Y queda completamente vulnerable para ser destruido de un ataque que es real y que simplemente decidió ignorar. Así que, hermanos, si el Señor nos lleva a estar firmes y fuertes, después de todo lo que acabamos de ver en Efesios, es porque significa lo siguiente. Significa que vamos a ser atacados. Déjame decirte esto, nadie está exento, nadie. Vamos a ser atacados y el ataque va a ser poner en duda sus palabras. Significa que vamos a estar conscientes de una lucha y de un enemigo espiritual. Cuando tú entiendes por qué debo de estar firme y por qué debo estar fuerte, porque hay una lucha. Necesitas estar consciente de eso. Significa también que no nos vestimos con una armadura propia. Nos vestimos con una armadura que Él nos provee, que es lo que vamos a ver. Significa que no debemos entonces tener miedo, ni tampoco sentirnos derrotados. Estar firmes y fuertes también significa que debemos estar alertas en nuestras posiciones y no tratando de debatir con Satanás las palabras transgiversadas que viene y nos presenta. No trates de corregir al engañador, te va a hacer tropezar. Y por último, estar firmes y fuertes en el Señor significa que no nos rendimos, ni siquiera pensamos en retirarnos de esta batalla, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra.